El mundo de las inversiones y más concretamente el mundo de las criptomonedas puede parecer muy complicado desde fuera y aparte hay muchísimas personas que se piensan que si no tienes ya un gran patrimonio de base no vale la pena comenzar a invertir. Pero esto es totalmente falso. De hecho, es mucho más interesante ir construyendo poquito a poco nuestro patrimonio desde cero, aunque sea con 50 o 100 dólares al mes, que no invertir jamás. Por eso, en este vídeo os voy a explicar el paso a paso para construir un buen patrimonio confiando en el largo plazo y con el paso de los años con tan solo 100 dólares mensuales. A la hora de empezar a invertir nuestro capital no es tan importante la cantidad que vamos a invertir, sino tener la constancia para invertir cada cierto tiempo. Conozco a un montón de gente que me ha dicho: mira David, yo tengo 200 dólares, 100 dólares, lo que sea, en tal criptomoneda y si algún día peta, ya me haré rico. Y yo siempre pienso, buena suerte, chaval. O sea, sin duda, esa no es la manera. Y es que si realmente nos queremos tomar las inversiones en serio, lo tenemos que hacer pensando en construir riqueza y no en el hacernos rico de la noche a la mañana. Porque creo que es casi más fácil que te toque la lotería que inviertas en una criptomoneda y sea justamente esa la que te haga rico. Tenéis que pensar que ahora mismo existen más de 2 millones de criptomonedas diferentes. Y que tengas la suerte de acertar la que te va a hacer rico es muy difícil. Por eso esto va más allá y tenemos que pensar en hacer un portafolio sólido y el cual vamos a ir alimentando cada cierto tiempo. Para poder construir un buen patrimonio, lo mejor es que nos comprometamos con nosotros mismos a invertir cada cierto periodo de tiempo una cantidad de dinero. Yo, por ejemplo, lo hago de manera mensual, pero conozco gente que lo hace cada 2 semanas o cada 3 meses cuando cobra un extra o invirtiendo las pagas extras de Navidad y de verano. Hay muchos métodos. El caso es comprometerse con uno mismo y decir, vale, yo cada mes, cada 2, cada 3, cada 6, cada lo que sea, voy a invertir sí o sí. Y con el paso de los meses y los años vas a construir un portafolio bastante abundante que cuando haya pasado 10, 15, 20 años lo mirarás y dirás, ostras, aquellos 100 dólares que empecé a invertir y parecía una tontería se han convertido en una cantidad de dinero bastante considerable. Para que veáis la importancia de invertir de manera constante, aunque sea un capital no demasiado elevado, os voy a poner un ejemplo con el que creo que lo veréis todo mucho más claro. Si cogemos los últimos 4 años el precio promedio de Bitcoin, es decir, entre el 2019 y el 2023, su precio promedio ha sido de unos 24.000 dólares teniendo en cuenta los 4 años. Si durante este periodo hubiésemos invertido 100 dólares cada mes, nos saldría una inversión inicial de 4.800 dólares. Y teniendo en cuenta que a día de hoy el precio de Bitcoin ronda los 69.000 dólares, esos 4.800 dólares se hubiesen convertido ni más ni menos que en 13.840 dólares aproximadamente. Es una auténtica barbaridad y solo tendríamos que haber invertido durante 4 años 100 dólares cada mes. Viendo este ejemplo podemos tomar conciencia de la importancia de invertir de manera periódica aunque no sea una cantidad muy elevada. Pero es que, como os he dicho, es mucho más importante centrarnos en construir riqueza que centrarnos en meter a cualquier cosa random que he visto por ahí y ver si peta. Pero es que además a todo esto le vamos a tener que sumar el interés compuesto, que a partir de que pasan 10 años se empieza a multiplicar el capital de una manera muchísimo más exponencial por el efecto de bola de nieve. Y además os estoy hablando únicamente de Bitcoin, pero es que ahora vamos a pasar a las altcoins que tienen muchísimo más potencial. Para aquellos que todavía no sepáis lo que son las altcoins, básicamente son todo el resto de criptomonedas que podemos encontrar en el mercado aparte de Bitcoin. Estas criptomonedas nos ofrecen muchísima más capacidad de revalorizar nuestro dinero, pero a la vez corremos un riesgo muchísimo mayor, ya que tenemos de todos los tipos y hay algunas que nos pueden hacer muchas X pero a un coste de riesgo muy alto y otras que igual nos hacen menos X pero tampoco corremos tantos riesgos. Entonces, para determinar en qué tipo de altcoins podríamos invertir para rentabilizar mejor nuestro dinero, tenemos que tener en cuenta los perfiles de riesgo. Principalmente existen 3 perfiles de riesgo diferentes. En primer lugar, tendríamos a las personas que quieren adoptar un perfil de riesgo bajo. Estas personas son aquellas que no tienen mucha prisa en que su dinero se revalorice, más que nada buscan invertir por protegerse un poquito de la inflación y que su dinero vaya creciendo. Y lo más normal es que inviertan en activos muy seguros, como por ejemplo Bitcoin, y que lo hagan crecer. Y este tipo de personas lo que hacen es pensar más en la jubilación con sus inversiones.
El segundo perfil de riesgo que tenemos es el de las personas moderadas. Este perfil de riesgo lo que hace es adoptar una parte de su portafolio de manera más conservadora y más segura, más similar al perfil de riesgo moderado, y luego otra parte del portafolio mucho más agresiva para intentar que su capital se multiplique mucho antes. En mi caso es mi perfil de riesgo favorito, porque por un lado tengo esta parte segura que me cubre si todo esto va mal, pero al mismo tiempo si todo esto va bien mi dinero se va a multiplicar por más mucho más rápido. Y por último tendríamos el tercer perfil de riesgo, que es el perfil de riesgo arriesgado. Este perfil lo que hace es invertir en criptomonedas que tienen mucho potencial de revalorización, pero al mismo tiempo tienen muchísima posibilidad de perder todo su dinero. Es un perfil más de todo o nada. Y ahora es muy probable que estés pensando: vale, David, esto de los perfiles me ha quedado claro, pero ¿realmente en qué tipo de criptomoneda invierte cada perfil de riesgo? Pues para poder explicaros en qué criptomoneda invierte cada perfil, os tengo que explicar los 4 tipos de criptomonedas que podemos encontrar en el mercado según su capitalización de mercado. Un momento, David, que necesitamos un minuto para darle las gracias al patrocinador de este vídeo, que no es ni más ni menos que el proyecto de criptomonedas BlockX. BlockX es un proyecto muy ambicioso que pertenece a la narrativa DePIN y pretende crear un ecosistema súper seguro para todos nuestros dispositivos. Dentro de este ecosistema podemos encontrar algunas aplicaciones descentralizadas, como por ejemplo una app de mensajería, una wallet, protección contra malware, e incluso dentro de BlockX encontraremos un asistente de inteligencia artificial. Además, su CEO está doxeado y lo podemos encontrar en LinkedIn bajo el nombre de Reinar Razumovsky. Y por si todo esto fuese poco, BlockX cuenta con un sistema de masternodes, el cual a partir de acumular cierta cantidad de su criptomoneda podremos comenzar a minarla, cosa que nos va a permitir tener unos ingresos pasivos día a día. De hecho, uno de sus masternodes tiene un retorno anual superior al 50%, una auténtica pasada, la verdad. Si queréis saber más acerca de BlockX y todo lo que nos ofrece, tendréis los enlaces abajo en la descripción. Para aquellos que todavía no estéis familiarizados con el concepto de capitalización de mercado, básicamente es toda la cantidad total de dinero que hay invertida en una criptomoneda entre todos los inversores. Por capitalización de mercado, el primer tipo de criptomonedas que tendríamos son las microcaps. Las microcaps son aquellas criptomonedas con la capitalización de mercado más baja de todas y van de entre 0 a 50 millones de capitalización. Con este tipo de criptomonedas podríamos conseguir muchísimos beneficios, pero al mismo tiempo estamos corriendo un riesgo altísimo, tan alto como que nuestra inversión se puede ir literalmente a cero en menos de un día. Te vas a dormir y al día siguiente no tienes nada. Y como os he dicho, al mismo tiempo te vas a dormir y al día siguiente podrías llegar a ser millonario. Hay a gente que le encantan, a mí me gusta destinar una parte más pequeña del portafolio a este tipo de criptomonedas porque es que el riesgo es enorme. El segundo tipo de criptomonedas que tendríamos son las low caps. Las low caps van de entre 50 millones a 300 millones de capitalización de mercado. Estas ya tienen un riesgo un poquito más bajo que las anteriores, empiezan a ser más sólidas, ya se empieza a tener un poquito de confianza en ellas, pero todavía no están asentadas. Como el margen de capitalización es bastante alto, digamos que las que están más cerca de entre 50 y 100 millones todavía tienen un riesgo alto, y entre los 100 y los 300 ya empiezan a ser criptomonedas sólidas que, aunque estás corriendo un riesgo medianamente alto, creo que pueden ser ideales. Aún estamos a tiempo de hacer bastantes X y el riesgo de irnos a cero es bastante más bajo que en las anteriores. El tercer tipo de criptomonedas que tendríamos serían las mid caps. Las mid caps van de entre los 300 millones a los 2000 millones. Este tipo de altcoins suelen ser las más conocidas y las que más vais a escuchar por internet. ¿Por qué? Porque las que están por debajo de esto da bastante miedo a muchos influencers y youtubers hablar de ellas porque el riesgo es muy alto, y a la vez nos dan más probabilidades de multiplicar nuestro dinero que el típico Bitcoin o el típico Ethereum. Con lo cual son de las criptomonedas más famosas que hay y ya están bastante asentadas, son relativamente seguras, y aunque puedan sufrir ciertas caídas,
no van a ser ni de lejos tan pronunciadas como las dos anteriores. Y el cuarto tipo de criptomonedas son las large caps. Estas ya son las que están por encima de los 2.000 millones de dólares de capitalización. Son ya muy seguras, serían por ejemplo el típico Bitcoin y el típico Ethereum, y es que aunque sé que hay a mucha gente que no le gusta porque piensa que no puede hacer multiplicar su dinero, solo quiero que os fijéis en el ejemplo que hemos visto al principio. Y además deciros que creo que tener Bitcoin y Ethereum en el portafolio es indispensable. De hecho, no tenerlo me parecería lo mismo que irme a un concesionario y comprarme un coche sin motor. Para mí es esa parte que nos va a respaldar cuando todo vaya mal. Es esa parte que tiene las probabilidades más altas de ir bien, aunque todo lo otro se vaya al pozo. Ahora que ya tenemos claro nuestro perfil de riesgo y el tipo de criptomonedas que existen, vamos a ver cómo distribuiríamos estos $100. Yo en este caso os voy a dar los resultados por porcentajes, según mi opinión personal, porque si alguien invierte 200, pues puede tomar estos porcentajes de referencia, si alguien quiere invertir 10, pues estos porcentajes también le sirven, etcétera, etcétera. Así, cada uno se lo puede adaptar a su propio capital. En caso de que queramos adoptar el primer perfil, el perfil conservador, es bastante sencillo. Invertiría de un 70 a un 90% del capital en Bitcoin, de un 10 a un 30% en Ethereum y después el restante, que sería o un 0 o un 10%, depende de lo que hayamos invertido ya antes entre Bitcoin y Ethereum, lo metería en otra criptomoneda large cap. Esta va a ser la mejor manera de conservar vuestro patrimonio y hacer que vaya creciendo poquito a poco. Para aquellos que queráis adoptar un perfil de riesgo moderado, yo invertiría del 40 al 60% entre Bitcoin y Ethereum. No os voy a decir cuánto de cada una, que cada uno se encargue de elegir cuánto quiere meter de Ethereum y de Bitcoin, pero entre estas dos cubriría del 40 al 60%. Después, el resto de distribución hasta llegar al 90% lo metería entre mid caps y low caps, que como hemos visto son esas criptomonedas que tienen más poder de revalorización, pero al mismo tiempo estamos asumiendo más riesgo. De hecho, yo iría compensando el portafolio entre, como hay bastante rango de diferencia de capitalización de mercado, entre las que tienen un poquito más de capitalización y las que tienen un poquito menos. Y por último, el último 10% lo utilizaría para las microcaps, que ya sabéis que son esas criptomonedas que se nos pueden ir con mucha facilidad a cero, pero con que cojamos una que nos salga bien, podríamos ganar muchísimo dinero. Así que os recomendaría que no metáis todo de golpe en una sola criptomoneda y que lo distribuyáis en varias entradas y podáis optar a diferentes criptomonedas, porque muchas de ellas se os van a ir al pozo, pero la que os salga bien os va a cubrir que aquella se os haya ido a cero. Y por último, para aquellos que queráis un perfil de ultra riesgo, a mí en lo personal no me gusta porque lo veo un poco lotería, pero vaya, como sé que hay gente que sí que le gusta este perfil, pues yo os lo explico. Básicamente, podéis tener el 100% del portafolio en microcaps y low caps, pero yo por tener un poquito, ni que sea, de solidez, metería alguna mid cap, large cap, ¿vale? Y el resto de 90-80% pues lo utilizáis para jugar, sabiendo que estáis asumiendo un riesgo altísimo. Ahora que ya hemos visto los perfiles de riesgo, los tipos de criptomonedas que hay y cómo distribuir nuestro portafolio, estamos preparados para ir cogiendo nuestros $100 mensuales e irlos invirtiendo como creamos convenientes. Yo en este vídeo no os voy a dar exactamente las criptomonedas en las cuales tenéis que invertir. Yo creo que con la información que habéis visto ya sois autosuficientes para poder ir escogiendo. Aún así, tenéis mi canal repleto de vídeos sobre ciertas criptomonedas que os los podéis ir poniendo y podéis ir cogiendo esas criptos, analizar qué tipo de market cap tienen y así escoger si la queréis incluir en vuestro portafolio o no. Dicho esto, sí que os quiero dar 3 consejos que creo que son súper interesantes para poder llevar la rentabilidad de vuestro portafolio al siguiente nivel. El primer consejo que os voy a dar es que tengáis una parte en Bitcoin. Quiero recalcar la importancia de esto. Lo hemos visto al principio, que mucha gente se piensa que no da dinero, pero volveros al principio y veis en cuánto se ha multiplicado el capital en tan solo 4 años invirtiendo solo en Bitcoin, que es la menos arriesgada. Yo os diría que siempre tengáis, aunque sea un 20%, porque es que os va a dar mucha solidez en el portafolio y ya os digo que cuando todo vaya mal, Bitcoin va a seguir ahí muchísimo más estable que todo el resto. Y luego siempre es la primera en subir, aunque suba menos, es la primera que sube. Entonces, 100% recomendado tener al menos un poquito de Bitcoin.
El segundo tip que os quiero dar es que tengáis cuidado a la hora de diversificar. Y es que cuando entramos en el mundo de las inversiones estamos súper acostumbrados a escuchar que hay que diversificar. Y es cierto, pero con ojo. ¿Por qué? Porque yo en mi anterior bullrun la cagué muchísimo con esto, estaba demasiado diversificado y aunque tenía muchísimas criptomonedas muy buenas, tenía tan poco capital en cada una que aunque subieron no me sirvió de nada que subiesen bastante porque es que tenía muy poco capital. Con lo cual es preferible que escojáis 5 o 6 criptomonedas, que no abráis mucho el portafolio y tengáis más capital de cada una de ellas. Tenéis que pensar que un por 2 de $1000 es mucho más efectivo que un por 10 de $50. Y el tercer tip que os quiero dar es la importancia de invertir en tokens que se encuentren dentro de una narrativa. Una narrativa básicamente es un conjunto de criptomonedas que está dentro de una moda. Por ejemplo, la inteligencia artificial, pues hay un montón de criptomonedas dentro de inteligencia artificial que como ahora mismo la IA es la moda, pues han subido un montón. ¿Qué pasa? Que en el anterior bullrun, por ejemplo, una de las modas que tuvimos fue la de la interoperabilidad y proyectos como Polkadot o Cardano se pusieron súper a tope y subieron un montón. Y hay gente que se piensa que estos proyectos van a tener el mismo performance para este bullrun, pero no es así, porque si os fijáis, nadie está haciendo vídeos de estas criptomonedas y la atención ya no está en ellos. Entonces es muy importante, si queremos maximizar nuestras ganancias, que nos fijemos en dónde está yendo la atención, porque es ahí donde están las criptomonedas con más potencial. Y para que os podáis acabar de familiarizar con el concepto de las narrativas y podáis llevar al siguiente nivel los beneficios de vuestro portafolio, os aparece ahora mismo en pantalla un vídeo en el cual explico cuáles son las 4 mejores narrativas que más dinero os van a hacer ganar en el siguiente mercado alcista. Yo me despido, familia, y nos vemos en la próxima. ¡Chao!